Seguimos aquí en Primera Plana, hoy con Diana Jayón, corresponsal en Francia de NTN24 y de RCN de Colombia, y también con la periodista Alexandra Gil, especialista en terrorismo yihadista y autora del libro En el vientre de la yihad. Vamos a conocer ya nuestro personaje de la semana, que hoy es las fuerzas de seguridad francesas, policías y militares, porque ellos ante todo han estado, digamos, en la diana, en el objetivo del terrorismo yihadista. En algunas ocasiones lo han pagado con sus propias vidas. Lo hemos visto, por ejemplo, en el atentado en los Campos Elíseos de París del año pasado. Ahora, coincidiendo con este segundo aniversario, el gobierno ha decidido acabar con el estado de emergencia, aunque muchas de las medidas previstas en ese dispositivo excepcional del que hablábamos antes han quedado inscritas en una nueva ley antiterrorista que acaba de comenzar en Francia. No sé, y os pregunto, Diana o Alexandra, ¿creéis que ha sido útil este estado de excepción, como sucesivamente han vendido públicamente los ministros de Interior franceses? Bueno, el balance justamente que da el gobierno es que obviamente ha sido útil y a la postre esta ley es sencillamente para muchos cambiar el nombre de estado de emergencia y ponerla ya como una ley. Dicen que les ha valido y si vamos a ver en el resultado, pues no se ha vuelto a dar un atentado de la envergadura del 13 de noviembre, pero sí se han dado otros atentados más solitarios. Así que ellos aseguran que ha servido. Si vamos tenemos el ejemplo de Niza, que es verdad que fue un atentado muy grave dentro del estado de excepción. Claro, pero ellos dicen que esta red que han puesto a disposición y estas medidas que les ha permitido el estado de emergencia sí les ha ayudado a combatir un poco esa amenaza. Si preguntamos a pie de calle a los franceses y hablamos con ellos, ellos dicen, realmente no sentimos la diferencia más allá de ver una presencia de ejército más posicionada en los lugares turísticos o algo más allá, pero al francés, al ciudadano normal, no encuentra la diferencia y no pueden ellos establecer si realmente ha sido positivo o no. Por lo que yo he hablado con ellos, porque he tenido que hacer bastantes notas sobre el parecer de los franceses, su sentir, ellos se sienten escépticos a que un gran atentado vuelva a ocurrir. Ellos dicen que quizás esto no se va a repetir, pero no descartan que estos ataques inspiracionales, que son los de estas personas que ven que algo pasó en Bruselas y lo van a querer repetir en otra parte, que eso sí que pueda pasar. Entonces, la respuesta de los ciudadanos es, si ha servido o no, bueno, no se ha vuelto a dar un nuevo ataque, pero tampoco han sentido mucho la diferencia en su día a día. La nueva ley antiterrorista permite llevar al derecho común, por ejemplo, que se hagan registros sin una previa autorización judicial, permite agilizar también el cierre de lugares de culto. Hay críticas a esta nueva ley, a esas asociaciones que consideran que es un retroceso respecto a los derechos y las libertades civiles, pero pese a todo no ha existido una gran oposición parlamentaria. No. Precisamente porque, bueno, Macron sí ha sabido de alguna manera defender esta iniciativa, ¿no? De alguna manera el contexto y el miedo a nuevos ataques ha dejado a la oposición un poco sin palabras. Lo que Macron defiende un poco a grandes rasgos es que es una amenaza inédita, porque lo cierto es que lo es, y en Francia en particular, con respecto a otros países de la Unión Europea, y con lo cual, puesto que se trata de una amenaza inédita, los medios también tienen que ser inéditos. Entonces entramos en ese debate eterno y necesario, bajo mi punto de vista, muy necesario, esa dicotomía entre libertad y seguridad. Es muy complicado precisamente, pues claro, como no tener miedo de perder estas libertades individuales, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando Francia aporta datos como los que comentaba mi compañera, ¿no? Alrededor de 10, 11 atentados, ya sean fallidos o que se han conseguido llevar a cabo durante 2017, han existido. 10 han existido, aunque al final se hayan abortado, pero es que ha habido otros 12 o 13 atentados, creo que van 14 con las últimas detenciones de hace 2 semanas, 14 atentados abortados antes de tiempo. Entonces hablamos de entre 20 y 25 preparaciones de atentados desde enero de 2017 solo en suelo francés. Efectivamente la amenaza está ahí, es latente y no se puede evitar pensar, claro, que estas medidas que en el 13 de noviembre se instalaron y que han durado durante 2 años, bajo mi punto de vista, si le sirvió de algo al gobierno francés, fue para hacer un alto en el camino, tomar aire y decir qué es lo que no hemos hecho hasta ahora y qué es lo que podemos hacer. Para mí fue una especie de pausa
dictadura, que por supuesto se cargó una parte de las libertades de este país, pero que les ha servido, pues, por ejemplo, los últimos datos, se han cerrado 11 mezquitas en las que sí se hacía apología de terrorismo, en las que sí se estaba extendiendo un mensaje de odio. ¿En aras de qué? En aras de ciertas libertades, por supuesto. Entonces, esa dicotomía, bajo mi punto de vista, ese debate no debería terminar nunca, hasta qué punto el ciudadano está dispuesto a ceder libertad por la seguridad. Mientras ese debate exista, será una sociedad democrática sana. Si cedemos todos al miedo y todas las libertades por la seguridad, pues bueno, es bastante peligroso. Una dicotomía que está sin duda en el debate a pie de calle entre libertad y seguridad, como comentaba Alexandra. Y en cuanto es el momento de hacer balance, también podremos hablar de hacer un balance respecto a la coordinación de los diferentes gobiernos europeos. En estos 2 años que han transcurrido desde 2015, ¿han mejorado esa coordinación entre gobiernos, entre cuerpos de seguridad, entre policías de los diferentes estados, entre Francia, Bélgica? ¿Qué hemos aprendido? Sí, Diana. Sin lugar a dudas, porque antes no se había dado la necesidad. Antes no se había visto que tenían un enemigo en común y tan de frente, además decidido a todo. El primer paso lo dio sin lugar a dudas el presidente Hollande después de los atentados, esa semana siguiente cuando hizo ese recorrido que lo llevó incluso hasta Rusia para buscar el apoyo. Y poco a poco hemos visto cómo la Unión Europea se ha ido cerrando en ese frente, porque además no es solamente Francia quien ha sido atacado, podemos citar Bélgica, Alemania, España recientemente, así que no han tenido, digamos, otra opción, es la opción lógica, ¿no? Solamente ellos mismos lo han dicho varias veces en sus pronunciamientos, la unión hace la fuerza. Ahora, las medidas que han tomado para ello creo que son muy jóvenes aún para saber si realmente va a permitir que estos ataques paren. Es absolutamente difícil de prever en el momento porque aún siguen trabajando en ello. Son medidas jóvenes, son muchos proyectos, cosas que se han hablado pero todavía no han entrado en vigor. La vigilancia de las fronteras, la vigilancia en los expedientes de los viajeros, eso, pero es un trabajo supremamente amplio. Estamos hablando tan solo de la Unión Europea, de más de 20 países que tienen que coordinar para intentar evitar nuevos ataques. ¿Se han unido? Sí, se han unido porque además no tendría otra opción ni otra presentación que no lo hicieran así. Pero también los atentados pusieron de relieve recelos entre cuerpos policiales. Hubo reproches muy fuertes de Francia hacia Bélgica. No sé, Alexandra, ¿estos 2 años han servido para que aprendamos ciertas cosas en cuanto a políticas de coordinación entre estados? Sí, por supuesto. Y con respecto a lo que comentaba mi compañera, a nivel europeo, incluso ya no solamente en Francia, que sí hubo ciertas reticencias entre cuerpos y permitió de alguna manera pues, llamar la atención a estas competencias que había entre algunas de las fuerzas de intervención y poner el debate encima de la mesa de lo que se podría hacer ya mejor a nivel interno, pero a nivel europeo ya existía un alto, bueno, se compartían datos, el sistema de datos de Schengen, se han puesto en marcha a partir de 2016 el PNR, que es compartir los datos de los pasajeros que viajan de un país a otro de la Unión Europea. También tenemos el RAN, que se ha invertido más dinero a nivel europeo en esta red de sensibilización a la radicalización, porque bajo mi punto de vista es un problema que no solamente hay que intentar, digamos, pues estrangular o ahogar a nivel presente y medio plazo. Es algo a largo plazo, con lo cual la sensibilización a la radicalización, lo que comentaba yo antes, existe y sigue existiendo esta propaganda y este adoctrinamiento de jóvenes, con lo cual también está bien que Europa se concentre en lo que se puede mejorar. Ya no solamente se trata de evitar un atentado, porque efectivamente hay una gran coordinación a nivel europeo. Tenemos la red Atlas, que permite a los diferentes cuerpos de seguridad a nivel europeo entrenar conjuntamente e intercambiar impresiones. También se trata de saber qué se puede hacer a nivel educativo, a nivel sociológico, y eso es lo que, bajo mi punto de vista, Europa no supo hacer a tiempo. Tuvimos que esperar a 2004-2006 para darnos cuenta de que había terroristas que habían nacido en suelo europeo y que querían atentar contra Europa, y parece que hasta ese momento no nos dimos cuenta de que el problema quizá lo teníamos dentro de nuestras fronteras. Vamos a abrir la última parte del programa. Usted pregunta. Vamos a empezar con Alexandra. A propósito de su libro, pregunta, Alexandra, de las madres que usted entrevistó, ¿cuántas han logrado recuperar a sus hijos? ¿Cuántas los han perdido a día de hoy? ¿Qué sabes?
Sé mucho. Hay una segunda parte del libro que quizá está, bueno, que seguirá existiendo, precisamente para explicar esto un poco mejor. No ha habido una gran evolución en cuanto a bueno, pues muertes de los hijos. Lo que sí ha sido una adaptación de lo que podemos ver en el telediario con respecto a los avances contra Daesh. Yo sí lo siento en las madres, es decir, las madres y las hermanas que me comentaban que hablaban todas las semanas con sus hermanos o con los yihadistas en cuestión, con los combatientes, a día de hoy, pues en lugar de hablar todas las semanas, hablan una vez cada 3 meses. Y esto, bueno, cuando lo ponemos un poco en equilibrio con lo que está sucediendo en el terreno, nos damos cuenta de que, bueno, es la consecuencia directa, ¿no? La coalición ha sabido adaptar su plan de ataque, y estas madres, pues a día de hoy, tienen pocas noticias de sus hijos. Algunos de ellos, si han muerto, ellas no lo saben, con lo cual muchas de estas historias en las que las madres continuaban un contacto con sus hijos, la mayoría de ellas, de aquellos que todavía seguían vivos, o no tienen noticias, o las noticias que tienen pues son pues negativas, ¿no? Que quizá no puedan jamás regresar a Francia. Diana Jayón, que ha cubierto la mayoría de los ataques que se han ido sucediendo en el país, también ha recogido gran cantidad de testimonios durante estos años. No sé si el trabajo como periodista, ¿cómo ha podido ser? ¿Cómo lo evalúas durante estos 2 años cubriendo esta serie de goteos de ataques? ¿Cómo lo has vivido en primera persona, Diana? Bueno, llevaba 8 años, digamos, viviendo en Francia antes de ese gran ataque que fue el del 11 de noviembre, y no habría podido imaginar cubrir algo así en Francia. Yo vengo de Colombia, un país donde crecimos con la violencia, y en ese sentido estaba un poco acostumbrada, pero no en un país donde se vivía normalmente en tranquilidad. Después, como tú dices, por el trabajo también tuve que ir a Bruselas, donde también fue una sorpresa mayor los ataques, en Alemania, después en Londres, y realmente ha sido como adaptarse a una nueva manera de trabajar y a una nueva posibilidad, a una fuente que antes no teníamos, que es la fuente de terrorismo. Antes, hace 10, 15 años, en Francia nadie cubría terrorismo, y ahora hay fuentes, ahora hay, como vemos, periodistas especializadas como Alexandra. Se ha generado la necesidad de ahondar más en ese tema como periodistas, y como corresponsales también nos damos cuenta que los medios para los que trabajamos están más enganchados a ese tema y siempre están muy abiertos y muy interesados en cada gran y pequeña cosa que pasa, porque todo suma y todo hace parte de este gran rompecabezas que estamos viviendo ahorita, no solo acá en Francia, sino en toda Europa. Claro, es que se ha evolucionado respecto al desconocimiento con el que partíamos en este campo, ¿no? También del periodismo. Alexandra. Sí, por supuesto. Yo creo que a nivel periodístico incluso no esperábamos tener que cubrir atentados en suelo francés, por ejemplo, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar de periodista en Francia no me imaginaba, de hecho la amenaza no estaba tan latente. Pues muchísimas gracias, Alexandra Gil, periodista, autora del libro En el vientre de la yihad, y también a mi compañera Diana Jayón, corresponsal en Francia de NTN24 y de RCN Colombia. Nosotros les esperamos aquí en Primera Plana la próxima semana. Muchas gracias.